Cuando los conquistadores españoles zarparon para América Central en 1517, su objetivo era vencer a los residentes de la civilización maya. Sin embargo, los colonos llegaron para descubrir que gran parte de su trabajo ya se había hecho para ellos. La cuestión de cómo los mayas encontraron su final es uno de los misterios más perdurables de la historia. El pueblo maya sobrevivió, incluso se las arreglaron para organizar una larga resistencia contra la normativa europea. Pero cuando los españoles llegaron a la tierra, el poder político y económico que había erigido pirámides icónicas de la región tenía a la vez una población de unos 2 millones de personas, se había desvanecido. Los primeros sitios mayas fueron construidos durante el primer milenio antes de Cristo y la civilización alcanzó su máximo esplendor alrededor del año 600 antes de Cristo. En la cronología de Mesoamérica, los mayas se ubican entre el periodo olmeca y el periodo azteca. Los arqueólogos han descubierto miles de antiguas ciudades mayas, la mayoría de las cuales se distribuyen a través de la península de Yucatán en el sur de México, Belice y Guatemala. Después de unos 200 años de estudios arqueológicos serios, sabemos lo suficiente sobre los mayas para ser impresionados. Su arte y la arquitectura distintiva demuestran que estos eran unos verdaderos maestros artesanos. Los mayas también eran intelectualmente avanzados. Tenían un buen conocimiento de las matemáticas y la astronomía, que utilizaron para alinear sus pirámides y templos con la precisión de los equinoccios y los planetas solares. Y utilizaron un guión escrito único conocido en Mesoamérica, un conjunto de aspecto extraño de personajes conocidos como los jeroglifos mayas. Las maravillas que los mayas dejaron atrás se han ganado una mística perdurable, pero la forma en que la civilización maya llegó a su fin es muy misteriosa. Vamos a empezar con lo que sabemos. Alrededor del año 850 a.C., después de siglos de prosperidad y dominio, los mayas comenzaron a abandonar sus grandes ciudades, unas tras otras. En menos de 200 años, la civilización había caído a una fracción de su antigua gloria. No se aislaría más tarde con nuevos resurgimientos, pero la grandeza del apogeo de los mayas se había ido para siempre. Aparte de su escala dramática, lo que hace que el colapso maya sea tan sorprendente es que, a pesar de décadas de estudio, los arqueólogos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que sucedió. Al igual que con el Imperio Romano, probablemente no hubo ni un solo culpable de la caída de los mayas. Pero la naturaleza de su declive llega a algunos investigadores a creer que la civilización maya fue víctima de una catástrofe, una capaz de derribar una ciudad tras otra en su estela. Existen abundantes teorías sobre lo que acabó con los mayas. Las viejas teorías favoritas son invasión, guerra civil, colapso de las rutas comerciales, etc. Pero desde que los primeros antiguos registros climáticos de América Central fueron integrados a principios de 1990, una teoría se ha convertido en muy popular, que la civilización maya fue finalmente condenada por un período de un cambio climático severo. En los siglos inmediatamente antes del colapso maya, la llamada época clásica, entre aproximadamente los años 800 250 a.C., la civilización floreció. Las ciudades florecieron y las cosechas eran buenas. Los registros del clima, que en su mayoría provienen del análisis de las formaciones de las cuevas, muestran que durante este tiempo el área maya había recibido relativamente alta precipitación. Pero los mismos registros muestran que, a partir del año 820 a.C., la región fue devastada por 95 años de sequías interrumpidas, algunas de las cuales se prolongaron durante décadas. Desde que estas sequías fueron identificadas por primera vez, los investigadores han notado una correlación sorprendente entre su distribución temporal y la del colapso maya. La mayoría de las ciudades mayas clásicas cayeron entre los años 850 y 925 a.C., coincidiendo con el siglo de sequía. Y mientras que una correlación simple no es suficiente para cerrar el caso, el ajuste apretado entre las sequías y la caída lleva a muchos expertos a creer que el cambio climático que vivieron en el siglo IX de alguna manera podría haber causado la desaparición de los mayas. Pero, en una explicación atractiva como lo es la sequía,
una pieza de evidencia ha estado de pie en su camino. ¿Por qué? Si bien la mayoría de las ciudades mayas cayeron cuando el clima era seco, no todas fueron abandonadas. Las ciudades mayas que cayeron durante la sequía del siglo IX se encuentran principalmente en la parte del sur de su territorio, en la actual Guatemala y Belice. En la península de Yucatán, hacia el norte, sin embargo, la civilización maya no solo sobrevivió a través de estas sequías, sino que además comenzó a florecer. Mientras que la civilización maya meridional comenzó a desintegrarse, el norte disfrutó de una relativa prosperidad, con el surgimiento de una serie de centros urbanos pujantes. Entre ellas, una de las más grandes de todas las ciudades mayas, Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo. Este surgimiento en el norte vuela contra la teoría de la desaparición por sequía de los mayas. Si el sur se paralizó permanentemente por el cambio climático, los críticos argumentan entonces por qué sucedió lo mismo en el norte. Los investigadores han propuesto varias explicaciones para esta discrepancia norte-sur, pero hasta ahora ninguna teoría ha ganado. Recientemente, sin embargo, un nuevo descubrimiento ha ido de alguna manera hacia la solución de esta paradoja perdurable. Casi ninguno de los registros escritos de los mayas, que llegaron a contar por miles, sobrevivió a los últimos tiempos de la colonia. Por orden de los sacerdotes católicos españoles se quemaron los libros mayas. Solamente 4 libros se sabe que existen. En su lugar, para determinar los tiempos en que las antiguas ciudades mayas prosperaron, los investigadores se basan en las inscripciones de calendario en los monumentos de piedra, en el análisis estilístico de la cerámica de los mayas y las fechas de radiocarbono de materiales orgánicos. Estudios anteriores ya habían determinado las edades aproximadas de los principales centros urbanos de la civilización maya en el norte. Fueron estos datos lo que pusieron de manifiesto que el norte había soportado las sequías del siglo IX. Sin embargo, hasta hace poco este conjunto de datos nunca había sido reunidos en un solo estudio. Si se efectúa, permite ver a la región norte maya en su conjunto, lo que ayuda a los investigadores a identificar las tendencias generales en su ascenso y caída. Ahora, en un estudio publicado en diciembre, arqueólogos de los Estados Unidos y el Reino Unido han reunido por primera vez todas las edades calculadas para los centros urbanos de las tierras mayas del norte. Estos comprenden alrededor de 200 datos de sitios a través de la península de Yucatán, la mitad obtenidos de las inscripciones del calendario de piedra y la mitad de la datación por radiocarbono. Los investigadores podrían entonces construir un panorama amplio de los tiempos cuando las ciudades mayas del norte habían estado activas y los monumentos en los que cada una podría haber caído en decadencia. Lo que el equipo encontró cambia significativamente nuestra comprensión de cuándo y cómo la civilización maya llegó a su fin. Contrariamente a la creencia anterior, el norte había sufrido una caída durante una época de sequía. De hecho, había sufrido 2 de ellas. Hubo una disminución del 70% en las inscripciones del calendario de piedra en la segunda mitad del siglo IX. Este mismo patrón de descenso también se refleja en las fechas de radiocarbono en toda la región norte de Maya, que indican que las construcciones de madera también se redujeron durante el mismo periodo de tiempo. Es importante destacar que este es el momento en que se cree que las sequías causaron el colapso de la civilización maya en el sur, norte evidentemente. Los investigadores creen que esta disminución de la actividad creativa muestra que el colapso político y social estaba en marcha en el norte. En el norte sin duda les fue mejor que en el sur durante el siglo IX, pero estos nuevos hallazgos sugieren que la región, sin embargo, sufrió un descenso significativo. Esta disminución del norte había escapado a la detección previa, sobre todo debido a la naturaleza sutil de la evidencia, una caída en la construcción, incluso una tan grande como esta, es difícil de detectar sin el análisis completo de toda la región, proporcionada por el nuevo estudio.
El declive del norte del siglo IX es un nuevo dato interesante en la historia de los mayas, pero no lo modifica fundamentalmente después de todo, ya que sabíamos que los mayas del norte habían sobrevivido más allá de las sequías del siglo IX. Chichén Itzá y otros centros prosperados hasta bien entrado el siglo X. Pero la segunda caída que el equipo de investigación identificó hace cambiar nuestra comprensión de la historia de los mayas. Después de una breve recuperación durante el siglo X, que curiosamente coincidió con un aumento de las precipitaciones, los investigadores notaron otra caída en la construcción en numerosos sitios en todo el territorio del norte maya. La talla de piedra y otra actividad de la construcción parece haber disminuido a casi la mitad entre los años 1000 y 1075 a.C. Lo que es más, al igual que la crisis de hace 200 años, los investigadores descubrieron que esta disminución del siglo XI maya también se llevó a cabo en un contexto de grave sequía. Y no cualquier sequía. Los que sucedieron en el siglo IX sin duda habían sido graves, pero en el siglo XI trajo la peor sequía que la región había visto en 2000 años. Fue una megasequía. Después de una breve recuperación, hubo otro desplome de la construcción en el norte, en un contexto de grave sequía. Los registros climáticos muestran que la precipitación disminuye drásticamente durante la mayor parte de un siglo, entre los años 1020 y 1100 a.C., un ajuste perfecto con las fechas arqueológicas derivadas del colapso de los mayas del norte. Una correlación no significa mucho en sí misma, pero encontrar dos significa que incluso los escépticos podrían empezar a susurrar una relación causal. La megasequía del siglo XI había sido implicada antes en la caída de los mayas del norte, pero las técnicas de datación utilizadas habían dado edades ambiguas, por lo que es difícil saber si los tiempos de los dos eventos realmente se superponían. El análisis exhaustivo publicado en el estudio de diciembre nos permite decir con mucha mayor certeza que el cambio climático no fue uno solo, sino dos períodos devastadores del declive maya. Si la primera ola de sequía había acabado con los mayas en el sur, parece que la segunda ola puede haber provocado su desaparición en el norte. Después de esta segunda ola de sequía, no se podía esperar ninguna recuperación real de los mayas. Chichén Itzá y la mayoría de los otros centros importantes del norte nunca iban a resucitar. Hubo pequeñas pero notables excepciones, como la norteña ciudad de Mayapán, que floreció desde el XIII al siglo XIV, pero nunca pudo competir con el tamaño y la complejidad de las ciudades mayas clásicas. En muchos sentidos, el siglo XI fue el último suspiro de los mayas. Una consecuencia más indirecta de su valor agrícola simplemente podría haber sido que permitieron que su población creciera demasiado, que podría haber aumentado su vulnerabilidad a una escasez de alimentos prolongada y por lo tanto se redujo su resistencia a un clima más seco. El éxodo del pueblo maya pudo haber sido motivado por el hambre. Si los cultivos de hecho habían fallado en el siglo IX y en la sequía del siglo XI, la reubicación en lugares con agua podría haber tenido sentido, ya sea para acceder a los mariscos o para tomar ventaja de las tierras húmedas cerca del mar. Cualquiera que sea la razón, la humedad estaba claramente en sus mentes. La evidencia sombría es que la gente recurre al sacrificio para apaciguar a sus deidades. Cuando las lluvias eran buenas y la civilización floreció, debe haber parecido que sus oraciones eran contestadas. Mi nombre es Alexander y esto es Sin Relajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Hasta la próxima.